Daniel Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estas imágenes que poníamos al aire, que ya se conocieron, fue el lunes cuando Martín Correa, candidato a diputado nacional por el partido de ustedes, estaba haciendo una recorrida política. Exactamente. ¿No? Y se encontraron con que, a ver, vos coincidís en esto que hay barrios que pareciera que la política los transformó en unos guetos, en áreas separadas, carterizadas, que rompen con lo que es el concepto de comunidad, de que es la común unidad, ¿no? La integración. Sí, sí, indudablemente. Hay algunos referentes que actúan impunemente y que tienen después una barra de punteros con distintos antecedentes que operan para garantizar una zona liberada para ese referente, en ese caso ahí era Litazán, y bueno, tratando de impedir que otra fuerza contraria pudiera desarrollar su propaganda electoral. Lo primero que quiero decir es que hago responsable al gobierno, que es el que convocó a las elecciones y es el que tiene que dar las plenas garantías a todas las fuerzas para que puedan explicar, hacer su campaña electoral con tranquilidad, con garantías, y también a la Junta Electoral, que le debe reclamar al gobierno frente a estos hechos, de que tiene que garantizar la seguridad de las organizaciones, sus militantes, para que puedan efectivamente hacer una campaña explicativa y que la gente pueda escuchar no solamente la campana del referente feudal del barrio, sino también de la demás fuerza. Fíjate que este ejercicio de la violencia va acompañado con esto que vos denunciabas en la introducción, de los centenares de acoples, lo que va a ser esta inundación de boletas en el cuarto oscuro. Hablamos antes de entrar al aire una experiencia que tuviste cuando se presentaron todas las boletas. En la audiencia. No pudiste encontrar tu boleta. No pude encontrar mi boleta. Recorrí todo, pero eran centenares, son todas parecidas, todas blanco y negro, todas tienen foto. Y bueno, todas tienen algún título que remarca, son todas parecidas. Mirá, el votante que no tenga el voto previamente en la mano va a ser muy difícil que lo pueda. Como una telaraña. Sí, sí, va a ser muy difícil. Entonces, mirá, se ha creado un sistema electoral que su propósito debería ser que la gente pueda elegir. El mecanismo este es un mecanismo para impedir que la gente pueda elegir. La gente va a ser arriada. Va a ser arriada. Sí, al que no lo pueden arriar es como vos decís, va a entrar a un cuarto oscuro que no sé cómo va a resolver hacer la mejor opción. Va a tener que procurar, yo le digo al ciudadano que procure, digamos, hacerse del voto, porque va a tener mucha dificultad para reconocerlo en el cuarto oscuro. Y entonces acá se combinan las dos cosas. Si a vos te liberan una zona donde solamente puede actuar un acople, como zona liberada, bueno, y después en el cuarto oscuro vos no podés, la gente no puede reconocer tu voto, y vos no pudiste ir a esa zona liberada para dárselo en la mano al ciudadano, te está impidiendo ofrecer. No tiene nada. Esto es una descomposición de los principios democráticos más elementales. No hablemos de las cosas más profundas. Parajón, coincidencia, disidencia con esta afirmación. En primer lugar, repudiar y expresar la solidaridad a Daniel Blanco a través de sus militantes del Partido Obrero. Es verdad eso. Yo vivo en Villaler y antes de anoche hubo tiro entre dos dirigentes del mismo partido. Se agarraron a tiro, se pelearon por los pasacalles, se pelearon por los afiches, o sea que existe el matonismo en los barrios, especialmente en los circuitos del 8 al 22. Eso sucede. Algunos dirigentes creen que esos son los sheriffs de cada barrio. Este barrio es mío. Si vos ingresás a San Cayetano, te no, fulano es tal, ese de fulano es tal. Villa no es Julio, de fulano es tal. Eso me hace acordar, viejo, es la mentalidad conservadora, así hacían los conservadores antes. Existe eso. ¿Y sabe por qué sucede eso?
Porque los partidos políticos dejaron de existir, ya no tienen razón de ser porque no tienen ideología. Pero además con la ley del acople el partido político se destruye. Aparte de eso, han destruido también la militancia. Claro. Al ponerla a la esposa, el amigo de la esposa, el hijo, el padre, el sobrino y los demás, ¿quién va a militar? Yo siempre pongo un ejemplo que le pregunté a un joven, ¿por qué no militás? ¿Por qué no hacía el trabajo de barrio o de base que hacíamos nosotros antes? ¿Para qué? Me dice. Para eso prefiero yo ponerme de novia con el hijo de un legislador o de un secretario de gobierno para ser candidato. Militares ya no. Hicieron pedazos los partidos políticos al decir que no hay ideología. Hicieron pedazos la militancia. Y con una ley electoral perversa, en la cual los acoples, por ejemplo, son pagados por los partidos del sistema, los partidos mayoritarios. Toma plata, hacer un acople. Total, se nos sale suma a la fórmula. Todo eso se va a terminar a las 6 de la tarde del día 23 de agosto. Porque inclusive la Junta Electoral también aprobaron provisoriamente algunos partidos políticos que van a durar hasta las 6 de la tarde del día 23. Esta ley tiene que ser reformada. Pero tenemos la autoridad política y moral lo que no gobernamos. No puede hablar el intendente de que esta ley, cuando él fue elegido por esta ley con los acoples, por favor. Puede hablar Daniel Blanco, puede hablar Parajón y alguna gente que no gobernaron la provincia para no ser cómplices de esta ley electoral. Eso es lo que sucede. Y a ellos les conviene, porque aparte de eso, me pregunta el otro día, ¿qué opina de Alperovi? Sabe usar el poder. Sabe usar el poder. Y prueba está todo esto lo que sucede. En otros partidos también, en la cual sin ideología hacen acuerdos espurios que después de 11 años, 6 meses, cuando fueron sirvientes de Alperovi, ahora se rebelan. Eso es lo que la sociedad no tolera. Y todo lo que tuvieron con el kirchnerismo y con Alperovi fueron sirvientes. Bien. Y ahora son los combativos de ahora. Daniel Blanco, la presencia de la izquierda ha crecido en las empresas, y en distintas provincias, Mendoza, Córdoba, en Neuquén, en Salta. ¿Cuál es la expectativa que tienen en Tucumán? Bueno, vamos a pelear el ingreso a la legislatura y al Consejo de la Capital. Indudablemente, la agenda es la de abrir la puerta de la legislatura y la puerta del Consejo a que se pueda discutir los reclamos, las reivindicaciones de los trabajadores, de la Tucumán que trabaja. Fíjate que en 12 años nunca se discutió la cuestión del salario o la precarización laboral. Nunca. Nunca se discutieron el problema habitacional. La gente que no tiene resueltos los problemas de los negociados inmobiliarios lo han tenido que resolver por manos propias, los movimientos sin techo. O sea, los problemas que realmente afligen a la gente, el gobierno lo ha tratado con el analgésico de los planes, pero los problemas desde el punto de vista real, de dónde va orientado el presupuesto, de qué manera se garantiza un salario que cubra el costo de la canasta familiar, cómo se asegura que el trabajo sea genuino, sea estable. Claro, cuando el trabajo es precario ya sufre varios problemas el trabajador, porque no se puede inscribir en un instituto de la vivienda, no puede acceder a solamente eso, no tiene aporte previsional. No tiene aporte previsional. Lo despiden por cualquier circunstancia, está completamente indefenso. No Estamos hablando de más del 40% de la fuerza laboral de la provincia. Más del 40%. Una tragedia social. Una tragedia social. Y el gobierno camufla todas las cifras. Dice de que acá ya no hay No, estas son cifras oficiales, estas ni siquiera esa. Sí, sí, sí. O sea que acá hay mucho para hacer. Impresionante. Entonces, ahora, el sector privado, Daniel, sostiene que se ha perdido la rentabilidad y que hoy el margen que tienen para blanquear los empleados no existe. ¿Qué habrán los libros? Mirá, si una empresa ahora está en crisis, significa que viene de un periodo que no estaba en crisis. O sea que han ganado mucho. Mira, toma el caso azucarero. Vos sabés que en el caso azucarero es la única agroindustria que logró vencer a la soja en una provincia en el país.
en términos de la penetración de la frontera sojera, reventó todos los cultivos regionales, el algodón, y avanzó. En el único lugar donde la economía tradicional creció de 200.000 hectáreas a 250.000 fue con la cuestión de la caña. Significa que hubo un boom en un momento determinado. La caña le ganó terreno a la soja. Y entonces, bueno, tuvieron grandes ganancias. Pero, Daniel, hay una parte que queda... Pero hay empleados que son de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, en eso, ¿cómo se compensa? Si vos elevas el salario, elevas el consumo. Y se genera un factor reanimante que lo que pierde por el pago de un salario lo recupera por una mayor actividad. En cambio, si acá se paga cada vez menos, se cae todo el consumo, se viene abajo, entonces paga cada vez salario más bajo, pero a su vez tiene menores posibilidades del comercio de vender, tiene menor rentabilidad, la carga impositiva cada vez es más onerosa, porque la proporción va creciendo a medida que la ganancia va cayendo, y entonces, bueno, son situaciones límite. Luego hay que terminar con la carga impositiva sobre el salario. Han salido en los diarios, el 50% de lo que gana un trabajador se va en tributos. No hablemos ya después los que están en situación precarizada, que eso directamente ni lo llegan a cobrar, no tienen capacidad ni de tributación. Pero el trabajador está pagando el impuesto a la ganancia, está pagando el IVA, paga su propia jubilación con el aporte previsional, paga tasas, paga ingresos brutos, paga el impuesto a la vivienda única. Entonces es una carga infernal. Si liberamos de esa carga, el salario aumenta sin que tenga que aumentar el circulante. Indudablemente, ¿quién tiene que pagar? La renta financiera. ¿Cómo puede ser que Mansur haya declarado que tiene tanta ganancia, tanto entre un año y otro, ha tenido un crecimiento, la presidenta aumentó 6 millones y no tributa? En cambio, el trabajador que pasó de 12.000 pesos a 15.000 tiene que pagar impuesto a la ganancia. Uno de los desafíos es generar empleo. Los jóvenes hoy quieren empleo, quieren igualdad de oportunidades, quieren posibilidades sociales. O sea, volver a la cultura del trabajo, dice vos. Yo creo, y te lo digo con toda honestidad, de que primero y principal hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa. La voracidad de los impuestos la está matando a todos. Hay que crear trabajo genuino. Me fueron a visitar una gente, unos pequeños y medianos productores azucareros. Trance remate del Banco de Galicia, del Banco Nación. Hay que tratar siquiera de los que lleguen a la legislatura, siquiera pedir la refinanciación de esos créditos, que el gobierno también ayude. Son pequeños y medianos productores que el asunto azucarero, que le ha rematado todo lo que heredado de sus padres, de sus abuelos, Pedro. Claro, porque fueron a pedir un crédito, el precio de la azúcar y el precio de azúcar no puede pagarlo, salvo... Hay una puja no distributiva ahí entre el gobierno y los productores, pero los productores le plantean esto y el gobierno dice, yo no le puedo bajar los impuestos porque definancio al Estado. ¿No ven muchas veces por la galería los locales que están cerrados? Por las calles céntricas de acá en nuestra ciudad, comercio cerrado, no sé si me entendés, es gravísimo eso por los impuestos. Y varias gente, ninguna empresa quiere venir a instalarse a Tucumán porque acá somos coimeros, lo corremos, no sé si me entendés. Prueba está que Luchi quería instalar una fábrica, fue a Santiago, no sé si me entendés. Hay un beneficio sobre los impuestos, pero acá te coimean, te lo hacen huir a los empresarios que vienen a poner algo. Hay un problema moral, hay que recuperar los valores morales que se han perdido. Y queremos estar nosotros en la legislatura para jerarquizar la clase política, por favor. Lo único que se trata en la Cámara son los proyectos del Ejecutivo. Que se lo apruebe, dice el oficialismo, el otro dice que no se lo apruebe, que se lo rechace. Esa es la discusión que hay. No hay legisladores que presentan proyectos para beneficiar siquiera a la comunidad o a la sociedad. No, lo que se trata son los proyectos del Ejecutivo. Entonces, esa es la Cámara. Bueno, por eso yo dije una cosa, que algunos políticos han superado la oligarquía azucarera y a la oligarquía vacuna. Ahora hay una nueva clase de oligarquía, la clase política por los privilegios. Un legislador no puede ganar 250.000 y 57.000, por ejemplo, de dieta. Bueno. Eso es
Gravísimo. Ya volvemos.